faltó voluntad, no dinero para instalar más casillas. A los que no asistieron, que no dejen pasar la oportunidad de la democracia, y recordó que dentro de 8 meses viene otra consulta en la que participarán muchos más mexicanos, que es la de revocación de mandato. Y ojo, ahí sí que, ojo, querida Carla, porque un mal cálculo, y ese sí puede ser brutal, Carla. Bueno, a mí me da la impresión de que, y eso es a primera vista y en miras de que todavía falta algunos meses, ¿no? Para que se lleve a cabo la consulta por la revocación de mandato, que bueno, tenemos ya, digamos, las encuestas, al menos hasta ahora, pues demuestran o nos hacen pensar que sería muy complicado pues que se lograra esta aspiración que van a tener los antidemócratas que estaban en contra de la consulta, pero que seguramente impulsarán a su gente, que la que está a favor de ellos, para que vayan a votar a la de revocación de mandato, lo cual es una contradicción en las formas, ¿no? Pero bueno, pues quizá veamos en esta próxima consulta que viene una mayor participación, porque quizá va a ser un tema como que a algunas personas les parezca más relevante. Yo creo que el tema que es nodal de nuestro país es el de la justicia, ya lo tuvimos, y bueno, vamos a ver ahora este otro procedimiento político. Pero una cosa que yo me quedé pensando con este tema de los presupuestos, pues es que recordando la historia del propio IFE, después Instituto Nacional Electoral o INE, y pensando también en lo que gastan otros países en sus instituciones o en caso de que existan electorales, México tiene una institución con un gasto muy oneroso que se ha repetido y se ha dicho, y resulta que ni con este costo tan elevado que tiene para México la democracia, pues pudieron, digamos, solventar con unas elecciones o con un proceso de consulta que haya satisfecho a la mayoría de la población. Es decir, este argumento de que no les alcanzaba con el presupuesto otorgado, pues nos hace también pensar que será necesario que el propio Instituto Nacional Electoral utilice mejor los recursos con los que cuenta, que son recursos muy altos, para poder solventar las próximas consultas. Es decir, este primer ejercicio ciudadano, pues también tendrá que servir como una base para un uso presupuestal mucho más consciente, y a la luz de que pues tiene que el INE tener también estas miras, ¿no? De mediano y largo plazo. Es decir, si la aspiración de muchos sectores políticos y sociales ha sido incentivar la participación ciudadana, y se ha hecho a través de esta vía institucional con la reglamentación y la participación a través de consultas, pues es algo que vamos a seguir observando, y es una fortuna que lo tengamos en nuestro marco legal. Entonces el INE pues tendrá que ponerse a ello y ver, pues, no sé, ver cómo hace funcionar todo este creo que Carla, sí, creo que sí te, sí. me corté, creo que me corté, pero bueno, ya terminó la idea. Simplemente, pues, que ya se empieza a hablar, pues, de una reforma electoral. Eso lo tendremos que estar viendo, porque al menos en términos de opinión pública, pues se ha puesto sobre la mesa, y yo creo que a la luz de cómo funcionó el INE en esta elección, pues es evidente un descontento de un sector que observa que pues no estuvo a la altura de este primer ejercicio de democracia directa. Muy bien. ¿Qué les parece si también invitamos a la conversación a Andrea Chávez, a quien le agradezco mucho que nos acompañe, amiga de la casa, parte de la familia Sin Censura? Querida Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas Querido noches. Vicente, con el gusto de saludarles, por supuesto, a mis compañeros panelistas y a tu bonita audiencia. Un abrazo. Oye, ¿cómo ves? Estamos platicando de la consulta, de los resultados, las reacciones. ¿Cómo viste esta jornada? Fíjate que, como sabes, Abraham Mendieta y tu servidora estuvimos también acompañando a muchas y muchos compañeros en diversas entidades federativas, al igual que lo hicimos en campaña ahora, con miras a organizar
la consulta popular desde una organización también popular, desde una organización ciudadana, porque veíamos cómo el Instituto Nacional Electoral nos quería poner el pie en todo, ¿no? Nos puso el pie cuando nos dijo que las y los migrantes, nuestros connacionales en el exterior, no iban a poder ejercer el voto, sabiendo cómo iba a ser el sentido de su votación, ya que muchas y muchos de ellos han tenido que salir de este país debido a la violencia, algunas y algunos de ellos por persecución, algunas y algunos de ellos, bueno, la mayoría debido a la falta de oportunidades laborales, educativas, y entonces hicieron primero eso a pesar de que la ley reglamentaria del artículo constitucional que habla de la consulta popular establece que es una obligación de este Instituto Nacional Electoral pues concederles y, digamos garantizarles a las y los migrantes este derecho. Y luego también nos dijeron que no iba a haber casillas especiales, es decir, quienes estuvieron fuera de su domicilio, de su sección, no pudieron ejercer el voto. Así fue el caso por lo menos de la mitad de mi familia acá en Ciudad Juárez. Pero sí decirte, Vicente y compañeras y compañeros, decirles que acá en el norte del país, como ustedes saben, el tema de la participación tiende a ser muy distinto que en el centro y en el sur de México. Y lo que estuvimos viendo el día de ayer, a lo largo de todo el día, fue una participación moderada, sí, pero mantenida en mi casilla, en la casilla de tu servidora. Por ejemplo, Ricardo Anaya ganó en 2018. Ahora volvimos a perder, volvió a ganar Acción Nacional, es decir, ha sido una casilla históricamente pues muy conservadora y sin embargo yo pude estar allí unas cuantas horas, siempre hubo alguien votando. A cuentagota había una o dos personas, pero siempre había alguien en la urna y eso a mí me dio muchísima esperanza y pude conversar con algunas y algunos de ellos que estaban en las mesas receptoras emitiendo su voto y se sentía de verdad pues un ánimo de participar en este ejercicio histórico de democracia directa, de participación directa. Tenemos, sí, disculpen, es que dejé de En escuchar. temas de, sí, 7 millones de personas no es nada desdeñable, Vicente. Pues establecíamos la comparación en Twitter también allí. Nuestro compañero periodista lo hacía. ¿Por qué? Porque Vicente Fox salió diciendo 7 millones, solo cuentan con eso, ¿no? Como si fuera muy poco y que pues queríamos dimensionar que era 7 millones. 7 millones de personas habitan en un país como Paraguay. Así es, querida Andrea Chávez. Creo que tenemos problemas con la conexión, con el internet. Veo que estás en movimiento. Jorge Armando Rocha, también Eh, esta consulta nos deja nuevamente ante la posibilidad de que se siga pidiendo juicio a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama como los malos de la película, así como en algún momento estaba planteado en la Cámara de Diputados. Pues ahora que se está burlando Vicente Fox de todos nosotros con estos videitos muy ocurrentes, pues a mí me parece que del INE le mandaron a decir, no te preocupes, Vicente, aquí estamos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ha quedado muy claro que han jugado un papel lamentable, por decirlo menos, estos consejeros. Pusieron todas las piedras necesarias y creo que esto se reflejó el propio domingo cuando Lorenzo Córdoba dio a conocer el índice de participación ciudadana. Estaba desencajado, se le veía así, a pesar de tener el cubrebocas, así como diciendo, nos pasamos, porque no es posible que haya habido una tan baja participación. Creo que se les pasó la dosis a estos consejeros en las marrullerías y bueno, pues ellos estuvieron defendiendo en todo momento a los expresidentes, incluso Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Hay declaraciones de ambos diciendo no tiene que ver con los expresidentes. Y esto, pues obvio, es en contra de toda lógica elemental. Si uno lee esa pregunta, por más que sea kilométrica, bueno, tiene que ver con los actores políticos y son los expresidentes actores políticos. Andrea Chávez se refería a un tuit que escribí en donde dije, a ver, para dimensionar, porque también se me fueron encima, 7 millones de personas son las que viven en Paraguay y además
Por Fox votaron 15 millones de mexicanos y mexicanas, o sea, la mitad, con todo y estas piedrotas que nos pusieron, salieron a pedirle rendición de cuentas. Entonces, creo que no es un ejercicio para nada despreciable, pero bueno, también insistir en esto que señalas, Vicente. Creo que eso ya es un asunto también que pasa por el Congreso. Creo que hay materia para revisar las actuaciones de estos consejeros, que rindan cuentas ellos también, porque eh, tienen que darle una explicación a la nación entera. Esto que hicieron fue una vacilada y la consulta se llevó a cabo a pesar del INE. Y luego se hace el ofendido Lorenzo Córdoba diciendo, es que esas son groserías lingüísticas, hablar de sabotaje, cuando él, precisamente él, no es el hombre de esencia y de las formas correctas, es quien insultó de forma muy clasista y discriminatoria a los pueblos originarios, Vicente, compañeros y compañeras. Carla,